Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio. El día de hoy para mí es un placer contar con la presencia de Miriam Padilla. Miriam, qué honor tenerte nuevamente aquí. Ella es maestra en Administración de la Tecnología e Ingeniería en Computación por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es directora de Seguridad de Datos Personales del sector privado en el INAI, en el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y me parece que el tema de hoy es muy importante. Yo sí celebro que el INAI esté haciendo tantos esfuerzos por educarnos a todos en términos de datos personales y me parece que mientras más sepamos va a ser mucho más difícil que caigamos en temas de robo de identidad, de extorsión, muchas consecuencias negativas que a veces, la verdad, no pensamos cuando compartimos nuestros datos personales a diestra y siniestra. Y por ello a mí me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy Miriam. Miriam, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Ana Ceci. Es para mí un gusto y un honor estar en esta sesión de Escuelas Ciberseguras. Ana, Juan Pablo, agradezco mucho la invitación y sobre todo para hablar de un micrositio que en fechas anteriores ha sido lanzado por el INAI, pero tiene en particular este proyecto un interés muy específico en poder llegar hacia más y tener más alcance y pues este espacio obviamente celebro que se abra para poder en este foro yo quiero compartirles en qué consiste este sitio y cuáles son sus alcances y por qué le apostamos como INAI a que existan sitios de esta magnitud que nos ayuden a nosotros a difundir la protección de datos personales de las niñas, niños y adolescentes. Agradezco mucho la invitación y sin más preámbulos, pues vamos a comenzar. Primero, entender un poco en el contexto en el cual surge este micrositio y los antecedentes que vemos en cuanto a los riesgos que existen en la navegación de los niños en Internet. En el año 2020 tenemos cifras específicas que nos hablan que en promedio tenemos 86.8 millones de internautas en México, esto por estudios tanto de las encuestas de Enduti como de los estudios de la Asociación Mexicana de Internet. Dentro de este todo porcentaje de los 86.8 millones, tenemos que 76.3, o sea, una cantidad significativa de estas personas que navegan en Internet, la tienen estos niños entre 6 años o más. Esto nos habla, obviamente, de que niños a edad más corta se están incorporando en el uso de estas tecnologías, lo cual sin duda abre posibilidades en su desarrollo a nivel del uso de estos dispositivos, pero también conlleva nuevos riesgos. Saber cómo van a adoptar medidas para protegerse si no tienen un conocimiento previo de los riesgos que existen. Entonces, ahí es un desafío tanto para las escuelas, tanto para los padres de familia y para los mismos niños en entender cuáles son los nuevos riesgos que surgen en estas tecnologías, en la navegación por Internet, de qué cosas tienen que estar protegiéndose, qué cosas pueden compartir y qué cosas no. Justamente al identificar nosotros esta situación con los niños, niñas y adolescentes, fue que surge la idea de dar una mayor proyección y énfasis a este tema de la protección de datos personales para tener un sitio que les llegara de información, que les permitiera a ellos contar y conocer sus derechos, los riesgos a los que se exponen, qué tipo de información se considera un dato personal, porque a esa edad pues obviamente no tienen una claridad de cuáles son las importancias de este tipo de datos y sobre todo de proteger la privacidad y compartir solamente aquella información que deban, pero proteger toda esa información que pueda afectarlos en su esfera más íntima. Y obviamente estas cifras han crecido por el confinamiento. El hecho de utilizar estos dispositivos tanto para las cuestiones educativas como para las actividades de entretenimiento, considerando que todos los niños están todo el tiempo en casa, pues hay un tiempo destinado para el uso de estos equipos para cuestiones educativas, pero también para la cuestión de entretenimiento, lo que conlleva que cada vez su tiempo en el que permanecen cerca de estas pantallas es mayor y eso incrementa obviamente la exposición a las cuales están sujetos al momento de que utilizan estas tecnologías. De aquí es muy importante identificar que casi el 23.9% de total de usuarios en Internet, de estos 83.6 millones que hablábamos, son niños o adolescentes entre 6 y 17. Si bien obviamente hay riesgos que existen en la navegación en Internet, hay riesgos que son muy específicos a ciertas edades y que pueden afectar más. Hay que implementar medidas y concientización diferente en función de las necesidades que tenga cada uno de estos rangos de edades.
y sobre todo la cuestión de la adolescencia, con esta cuestión de los juegos en línea, las aplicaciones que ya se descargan. Hay muchos juegos en línea actualmente que se conectan con otros usuarios y que el niño cuando está navegando en internet escucha el entorno donde está jugando el otro niño y todas esas cuestiones que pueden llegar a invadir la privacidad y sobre todo en algún momento exponer la información que se está compartiendo cuando no tenemos un mecanismo para verificar con quién es la otra persona con la que estamos jugando. De ahí que todos estos elementos nos marcan una importancia de que ese sector de la población entre la niñez y la adolescencia es necesario brindarles información que les ayude a conocer estos riesgos a los cuales pueden exponerse cuando utilizan estos dispositivos, pero no con la finalidad de evitar que los usen, sino que lo hagan de una manera responsable, en conocimiento de que existen esos riesgos y sobre todo que puedan tomar decisiones y saber cuándo hay una advertencia o algo que puede generarles o afectarles a ellos y puedan obviamente acudir a sus padres o tutores para este tipo de ayuda. Dentro de esto también otra de las cifras importantes es que casi el 50% de esos niños, niñas y adolescentes tiene un dispositivo que es propio. Si nosotros recordamos, la mayoría de los millennials o generaciones posteriores tuvieron este tipo de acceso obviamente a estos medios tecnológicos en edades pues ya la preparatoria, la universidad. Hay gente que empezó a tener una computadora, el acceso a internet, por ahí cuando ya iban en rangos más avanzados. Ahora nos estamos enfrentando a que los niños ya usan estas tecnologías y ya no es que le prestes el celular, ya es que el niño tiene o un propio celular o tiene una tableta, lo que genera obviamente una mayor un acceso mayor a este tipo de dispositivos porque ya son de su propiedad. Muchas iniciativas es de que cuando tú proporcionas un dispositivo a tus hijos, existe una carta compromiso sobre cuáles son las responsabilidades para hacer un uso seguro de ese medio que se está proporcionando de conectividad, de entretenimiento y de todo lo que ese dispositivo pueda ofrecerle. De tal manera que el niño establece como si fuera un contrato sobre cómo va a utilizar de manera responsable y segura ese equipo y que también estas cuestiones de proporcionar a una edad temprana estos dispositivos obviamente los sumerge en toda esta cuestión de navegación de internet a edades más tempranas y es importante que así como se proporciona a esa edad temprana un dispositivo, se proporcione la información para hacer uso responsable, para conocer cuáles son los datos que puede o no compartir o tiene que cuidar, compartir o no en estos medios y también las medidas que tiene que considerar para protegerlos. Muchos niños, como son una edad temprana, requieren el apoyo de los padres. De ahí que es una cuestión conjunta donde se debe proporcionar información tanto a los padres, tanto a los maestros, tanto a los niños, para que de manera conjunta y en equipo pues se arme una estrategia de protección que sea adecuada. De ahí que mucho de lo que los padres tratan de evitar y sus principales temores es que los niños sufran acoso de personas o adultos que puedan afectarlos, que puedan contactarlos, tratar de obtener información de ellos. De hecho, hay encuestas y estudios que hablan de que el grooming ha tenido un crecimiento significativo en toda esta eventualidad del confinamiento. Y es obvio porque muchas veces los papás en la modalidad de home office, donde están trabajando, le proporcionan al niño para que pueda estar entretenido, haciendo la tarea, los dispositivos, pero muchas veces sin vigilancia, sin supervisión, y resulta que ese tipo de situaciones provoca obviamente que sean susceptibles si el niño no está informado, si no hay medidas para evitar que este tipo de contacto exista en estos dispositivos, que sean víctimas de grooming. Bajo esa situación es muy importante que se generen equipos en donde todos de manera coordinada, tanto las autoridades, las empresas que desarrollan tecnología, los profesores, las personas que son usuarias de Internet, los mismos niños, niñas y adolescentes, que sean conscientes de estos peligros que existen y sobre todo que las personas que tenemos conocimiento de que existen esos riesgos podamos encontrar la forma de llevar ese conocimiento hacia los niños. A veces las personas especializadas con esta cuestión del lenguaje complejo, traducirlo a un niño, pues es un reto significativo donde tú le expliques por qué tiene que implementar ciertas medidas, por qué ocupa una aplicación que tiene controles o medidas restringidas, o por qué tiene que cuidar la información que comparte con una persona en Internet. Son elementos que hay que nosotros como padres o como maestros tratar de traducirlas en un lenguaje que el niño que entienda que no es una prohibición, sino es una medida que se implementa para que él se esté seguro y que podamos garantizar
que toda la información a la que va a tener acceso va de acuerdo a su edad, a las características que esa información debe de cumplir para que sea realmente una información que sea útil para el niño y que evitemos poner en una situación de riesgo. Cuando nosotros compartimos esa información, lo que vamos a hacer es generar ciudadanos que sean conscientes, que conozcan esos riesgos, que implementen medidas, a lo mejor en este primer momento que son niños y niños y adolescentes, implementan esa medida los padres. Conforme van creciendo, lo que vamos haciendo es que sean adultos responsables, que implementen esas medidas y que de manera, a manera de replicarlo, lo van a hacer con sus demás generaciones. Eso lo que hace es generar un ciudadano digital consciente que conozca sobre estos riesgos, pero que establezca medidas para su protección y con eso vamos a evitar que caigan o que sean víctimas de delitos que cada vez más afectan a este sector de la población. De ahí, ¿cómo surge la idea de hacer este micrositio? Este micrositio que creó el INAI tiene como antecedente un marco que se generó en una conferencia de las autoridades de protección de datos personales. En esta reunión se juntan las autoridades, discuten cuáles son los temas de tendencia. De hecho, este año México es la sede de este evento que es de gran relevancia y impacto internacional. Y en este espacio lo que hacen es platicar sobre esas inquietudes que ellos como autoridades en diferentes países identifican como prioridades y como acciones que las autoridades de datos personales deben de realizar. Dentro de estas medidas, lo que se generó fue un marco internacional de competencias sobre la educación en materia de privacidad. Este marco buscaba hacer en esta convención una directriz para que los diferentes países lograran incorporar este marco dentro de sus programas de estudio, que lo llevaran hacia los profesores para que a través de este marco ellos pudieran compartir la importancia de la privacidad y la protección de datos personales y sobre todo con ello buscar reducir los riesgos que impactan en la exposición de datos personales, la afectación de la privacidad de niños y niñas. Y como esta directriz, pues muchos de los países atendieron estas recomendaciones de diversas formas. Unos crearon micrositios, otros crearon guías y recomendaciones, crearon diferentes modalidades. Ante esto, el INAI lo que hizo fue generar este sitio que busca ser un sitio que sea interactivo, que brinde información, que se mantenga actualizado y que considere sobre todo los temas base de este documento que fue generado en esta asamblea. En este marco de competencias tiene 9 etapas que son principales y tiene temas que van desde la cuestión de los datos personales, las privacidades y las libertades, que conozcan qué es el entorno digital, cuál es la repercusión a nivel técnico, a nivel económico, que se entienda la legislación que aplique dependiendo de la autoridad de la que se trate en materia de datos personales. En el caso particular, obviamente en este módulo hablamos de la legislación mexicana en materia de datos personales, que entiendan cuáles son las regulaciones que controlan estos datos, cuáles son los derechos que existen, cómo se debe de proteger esta información en línea, cómo se deben administrar toda esta información para poder ejercer sus derechos en caso que lo necesite. En todas estas áreas que se encuentran dentro de este marco, el INAI las llevó en un sitio que tiene diferentes secciones y que vamos a ir viendo con la finalidad de poder transmitir esta iniciativa que surgió de esta convención, traducirlo obviamente en un contexto del marco legal mexicano, pero aportando mucho de los materiales que el INAI ha generado. Si ustedes siguen las redes institucionales, hay muchos materiales que se han generado tanto como infografías, se hacen concursos para participar en el pleno niños, tenemos concursos para cuentos, cada vez buscamos como autoridad incluir más a estos sectores de la población que obviamente nos interesa que conozcan sobre esta información y protejan adecuadamente su información personal. El sitio se encuentra disponible en esta página electrónica que ustedes pueden ver aquí, que es micrositios.inai.org/marco y competencias. Ahí van a encontrar disponibles un sitio web que tiene una actualización de la información que vamos presentando, tiene recursos que son descargables, considerando que no todas las escuelas pudieran tener alguna restricción de conectividad, entonces pueden descargar los materiales, pueden descargar las actividades que se realizan o las evaluaciones, y está dedicado este sitio específicamente para profesores de educación básica, principalmente primaria y secundaria, que
mucho de los conocimientos que tiene aquí ahora con esta cuestión del homeschooling también pueden ser aprovechados para los papás para conocerlo. Actualmente muchos de los papás en ese acompañamiento comparten los conocimientos en materia académica. Este sitio también puede ayudar a ellos a que conozcan tanto la cuestión de sus derechos, los riesgos que existen en Internet, se tomen medidas y recomendaciones para su protección y que pueda ayudar a generar justamente esa concientización familiar de la importancia de la privacidad y la protección de datos personales de las niñas, niños y adolescentes. Este material ha sido diseñado con esa finalidad de compartir en ese primer acercamiento hacia aquellos que se encargan de transmitir el conocimiento, que son los profesores, los tutores o incluso los padres de familia, y que a través de ellos podamos lograr que el conocimiento se transmita hacia los niños. Es un primer acercamiento que a través de este sitio LINAI busca generar y compartir y llegar justamente con ese mensaje hacia las niñas, niños y adolescentes. Dentro de este sitio, como les platicaba, hablamos de la normatividad en materia de protección de datos de México, les platicamos sobre las leyes que existen, cuáles son la importancia que existan esas leyes, cómo regulan las entidades del sector privado, las entidades del sector público, cuál es la importancia de que existan leyes que protejan y garanticen la protección de sus datos personales, por qué es importante que existan estos sitios que ayuden a llevar ese conocimiento y sobre todo buscamos tener ese acercamiento para generar no solamente un sitio informativo, sino que pueda ser interactivo en el punto de vista que podamos compartir o realizar estas actividades con los alumnos. El objetivo principal es obviamente generar esas habilidades y capacidades en los estudiantes a través de primera mano que conozcan los temas, que los puedan practicar a través de actividades, que puedan tener evaluaciones para saber si los temas han quedado realmente en el entendimiento de los niños, niñas y adolescentes. Y sobre todo lo que buscamos es que una vez que ese conocimiento llegue a los niños, genere esa capacidad de poder decidir o tomar decisiones ellos en función de lo que van aprendiendo. Si un niño aprende que existen diferentes riesgos en Internet, como el grooming, como el sexting, él puede saber a través de esa explicación que recibió cuándo puede estar en una situación de riesgo. Y si está navegando en Internet, poder saber cuándo a lo mejor hay algo que le avise que la conducta de compartir fotografías afuera de su casa o compartir los datos de donde vive con la persona con la que está jugando para que le envíe algo, es una situación que puede generarle un riesgo. Eso nos ayuda a que ellos vayan tomando decisiones y que comprendan las decisiones que sus padres o sus tutores han tomado para protegerlos. Y muchas veces generan estas herramientas, por ejemplo, de supervisión parental que a veces se implementan en los dispositivos de los niños, niñas y adolescentes, a veces generan esa situación de control en ellos, de que se están implementando estas medidas para controlarlos y no entienden bien cuál es la esencia de supervisar esos contenidos para protegerlos de riesgos que a lo mejor en este momento ellos no conocen. A través de este conocimiento lo que buscamos es que ellos entiendan que esas medidas que se implementan tienen una razón de ser porque existen riesgos que ellos van a conocer a través de la información que compartamos en este sitio y eso nos va a ayudar obviamente a que sean, que reduzcan estas cuestión de vulnerabilidad o que pueda afectar en algún momento que ellos sean víctimas de estos delitos. ¿Qué es lo que buscamos como INAI a través de este sitio? Uno de los principales objetivos es que se conozcan estos conceptos básicos sobre la protección de datos y la privacidad. Hay muchas encuestas que se hacen sobre cuánto la población conoce de temas de datos personales. Obviamente se generan más a personas o adultos. Nos es importante a nosotros que sectores de la población como niñas, niños y adolescentes conozcan estos conceptos, conozcan que existan las leyes y conozcan también que existen riesgos en Internet y cómo protegerse. Además de eso, nos interesa también compartir esta cuestión de aspectos técnicos y sistémicos, obviamente muy llevados a nivel de lo que los niños y niñas necesitan saber, para que sepan cómo configurar o a dónde puedes consultar, cómo configurar tus dispositivos, cómo puedes configurar la privacidad en un Facebook, cómo puedes, existe un rango de edad específico y que la gente conozca que puede hacer uso de estas redes a partir de cierta edad en la que está permitida, que conozcan las leyes en México que regulan la protección de datos, que tengan conocimientos importantes y necesarios sobre la protección de datos en el entorno virtual, sobre todo ahora que están más inmersos en esta virtualidad,
que tengamos y conozcan los derechos de cómo sobre todo ejercerlos y que a lo mejor a través del conocimiento que adquieren ellos puedan ayudar a otro sector de la población. O sea, imaginemos que este conocimiento va en cadena y un niño que está aprendiendo, un adolescente, pueda ayudar a su abuelito o a su abuelita para saber cómo protegerlo, cómo advertirle cuando hay riesgos donde pueda haber lugares falsos donde puedan obtener o requerir su información. Y esto nos va a ayudar también a llegar con otros sectores de la población en cuestión de la protección de datos y la privacidad. Y tal vez nos va a interesar saber y que existan medidas para evaluar ese conocimiento. A través de esas evaluaciones que colocamos en el sitio, buscamos que los profesores tengan esos mecanismos para saber si realmente el alumno adquirió ese conocimiento que se está compartiendo o cuáles son los elementos que ese grupo requiere reforzar o que quiere o requiere una mayor información al respecto. De la misma forma, tenemos sitio donde nosotros proporcionamos o complementamos con otros videos, con otros sitios de otras autoridades, que buscamos obviamente vincularlos hacia otras fuentes de información. Creo que mucho de lo que puede aportar este sitio es justamente allegarse de información que en un solo lugar les permita tener ese acceso y que no andes por 20,000 páginas, sino tengas un sitio que te concentre la información que va dirigida hacia las niñas, niños y adolescentes. El público objetivo, pues obviamente son los profesores y también los tutores o padres de familia que quieran tener información para compartirlo con las niñas, niños y adolescentes. El rango de edades que estamos considerando para donde va dirigido estos conocimientos son niños entre sexto de primaria y secundaria. O sea, ya hablamos de hecho, el INAI tiene un sitio que es el micrositio Click, que va dirigido a sectores o niños más pequeños, consideremos niños entre preescolar y primaria hasta quinto. Este sitio siendo la continuidad de ese proceso de llevar esta cuestión del conocimiento de protección de datos y privacidad hacia ese sector de la población, lo que nos ayuda a nosotros como autoridad seguir garantizando la continuidad en esta cuestión de concientizar y darles a conocer esta información. El micrositio tiene 13 secciones, integra estos 9 capítulos que están incluidos dentro de este marco que les compartía, y tiene pues desde definiciones y conceptos como la normativa en protección de datos personales, hablamos del entorno digital, del entorno físico, para que conozcan en qué aplicaciones utilizan sus datos, para qué los utilizan, cómo algunas aplicaciones a través de esos datos monetizan las aplicaciones que utilizan o los juegos que en el día a día tienen, qué recomendaciones nosotros damos para, obviamente, protegerse en esas condiciones, que puedan saber cuáles son los riesgos que existen y, sobre todo, estar protegidos. Les hacemos unas tablas donde les presentamos cuáles son los principales riesgos en Internet, pero así como me interesa saber que conozcas el concepto, en qué consiste estas modalidades, me interesa también que tengas recomendaciones para saber cómo te vas a proteger y en función de eso, podamos nosotros como autoridad ir generando esa conciencia en ellos y también la prevención para evitar que obviamente sean víctimas de estos delitos. En la primera sección de que tiene el micrositio, nosotros tenemos un menú principal donde describimos en esta sección específica de datos personales, pues obviamente hablamos de las definiciones de datos personales, cuáles son sus tipos de datos, todos los módulos, como los están viendo aquí, lo voy a hacer un poco de zoom, tienen un objetivo, o sea, ¿qué buscamos que aprendan a través de esta sección que está en todo este menú? ¿Qué aprendizaje esperamos que cuando hayan leído el contenido se queden las personas que reciben esta información? Y sobre todo, ¿qué habilidades y conocimientos son los esperados? Tiene una nota, todos los módulos tienen una nota para los profesores, donde buscamos compartirles qué información es la que se busca a través de esta sección, qué deberían estar aprendiendo, cómo pueden reforzar esos conocimientos. Esto nos permite en cada una de las secciones tener una guía o un acompañamiento con el profesor, el padre o el tutor, que a través de esto pues pueda garantizar que el conocimiento que se esté dando a través de este sitio pues tenga una mayor aceptación en este caso las niñas, niños y adolescentes.
En esta sección de derecho a la privacidad, pues les hacemos toda esta cuestión de por qué la protección de datos y la privacidad son derechos humanos, qué son los derechos humanos, quién regula los derechos humanos en México. Platicamos sobre antecedentes para que ellos puedan saber por qué cuando hablamos de un dato personal está relacionado con esta cuestión de los derechos humanos. Tenemos también una sección dirigida a la privacidad, tanto en el entorno digital como en el entorno físico. Me interesa que conozcan los niñas y adolescentes cómo deben de protegerse y qué riesgos existen en un entorno digital donde sus datos se llevan o se intercambian a través de Internet o de estas redes, pero también me interesa que se protejan en su privacidad en el entorno físico. Todos aquellos agentes que puedan afectar o comprometer sus datos personales, su privacidad en el entorno físico donde se desenvuelvan. De aquí que esta información pues tiene un conjunto de recomendaciones donde vamos compartiendo y vamos llevando de la mano para que ellos conozcan cuál es la importancia y cómo protegerse tanto en un entorno como en otro. En la sección de entorno digital, pues obviamente hablamos desde lo más básico, o sea, qué son las computadoras, qué son las redes, cómo se conectan las redes internet, para que entiendan todo ese funcionamiento físico y electrónico de los dispositivos que dan conectividad para que ellos en el día a día puedan conectarse a una computadora y tener internet. Hablamos también de cómo es este entorno de la economía digital, cómo se intercambian estos datos a través de las plataformas, cómo se monetizan, cómo todo este entorno que habla de cómo se tratan sus datos que se están utilizando en Internet, pero también cómo se debe proteger esa información cuando se está siendo tratada en este entorno digital. Tenemos una sección donde hablamos de recomendaciones para proteger la información. Aquí damos, pues obviamente, recomendaciones de configuraciones o remitimos hacia documentos que pueden ayudar a las configuraciones seguras de la privacidad y la seguridad en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en Snapchat. Estos son pues, las principales redes sociales que utilizan las niñas, niños y adolescentes. Damos mucha énfasis en toda esta cuestión de la importancia de proteger sus datos en línea, de encontrar recomendaciones para evitar esta exposición de su información y sobre todo uno de los puntos principales y que me gusta mucho de esta sección es que habla del tema de la congruencia. O sea, sé congruente con lo que publicas, pero también con lo que eres en el entorno digital y en el entorno físico, ¿no? A veces los niños por agradar, por pertenecer a un cierto grupo, hacen cosas en Internet que creen que no tiene una trascendencia y van generando esa huella digital o esa información digital de ellos que en algún momento puede llegar a afectarlos y que obviamente deben de ser congruentes y en el punto de vista irresponsable, sobre todo de la imagen que se está generando de ellos de manera digital o en todos estos registros digitales donde podemos tener antecedentes de las personas que a lo mejor en ese momento no parecía algo que pudiera tener un impacto significativo, pero ahora cuando ya eres grande, cuando ves todos los videos que están colgados de cuando eras adolescente y hacías para quedar bien con alguien, pues puede afectar tu reputación en línea, ¿no? De ahí también tenemos algunas recomendaciones que van muy de la mano con recomendaciones que ha publicado el INAI sobre el uso de la protección de datos en estos entornos digitales. Volvemos a hacer énfasis para la navegación segura, para manejar adecuadamente los datos personales, recomendaciones que nosotros hemos otorgado a través de otros documentos. Contamos con una sección para profesores donde buscamos obviamente que se tengan estos mecanismos que ayuden a evaluar los conocimientos que son adquiridos por los niños a través de este sitio y que busque también brindar esa información a lo mejor a profesores o lugares donde no hay una conexión a Internet. A lo mejor en un primer momento el profesor tener estos materiales y descargarlos o tenerlos disponibles para poder hacer uso de esta información. Tenemos por ahí propuestas de poder llevar esta información a asociaciones, a escuelas, para que tengan no solamente el acceso físico al micrositio a través de la dirección electrónica, sino puedan también tenerlo en otros formatos para considerar esas escuelas que por alguna cuestión de brecha digital no tengan acceso a Internet, que tengan los materiales, que tengan las evaluaciones, que tengan todos estos conocimientos para que ellos puedan compartirlos. A través de estos sitios lo que hace el instituto es apostar a llegar justamente a ese punto que nos va a ayudar a nosotros a el conocimiento compartirlo y qué mejor que la mano de profesores,
de los padres o tutores que ahora por esta cuestión de la pandemia se han convertido en profesores de los niños en estas cuestiones académicas y que ahora pues contribuyan también a conocer esta cuestión de la privacidad y los datos personales. Hemos identificado por comentarios que nos han compartido que esto también ha ayudado incluso a los padres y tutores de los niños a conocer estos conceptos que a veces pues nada más veían que era la protección de datos, tener un aviso de privacidad y leerlo por algún lado y la mayoría de la gente pues no lo lee. Ellos a través de este sitio pudieron ver más allá de lo que solamente es un aviso de privacidad que ven en todos lados, sino entender por qué es importante proteger sus datos y sobre todo identificar que ahora como padres o tutores de los niños también ellos pueden ser parte de esa formación, de ese conocimiento y sobre todo de habilidades que vayan adquiriendo los niños, porque eso va a sentar las bases para generar ciudadanos digitales que sean conscientes y que vayan teniendo información que vaya obviamente fortaleciendo esas bases que puede ser proporcionada tanto por sus padres como por los profesores. En la sección de profesores que la dedicamos de manera específica con un diseño que le pudiera dar estas guías y recomendaciones de dónde puede complementar más el contenido que esté en el sitio, con un punto donde tratamos de integrar esa información que ya está disponible para decirle al profesor, aquí está la información de primera mano a través de la sección que leíste, pero si tienes más inquietud, quieres profundizar, quieres ampliar, te damos todos estos recursos desde guías, recomendaciones, trípticos, videos, que te ayuden a ti a facilitar el compartir el conocimiento a sus alumnos. Nada nos encantaría más como INAI que poder lograr que los maestros, dentro de alguna sección que se considere relevante dentro de su programa de clases, puedan incorporar estos elementos. Creo que maestros como los que imparten toda esta cuestión cívica, pero también todos aquellos que imparten elementos tecnológicos, más allá de solamente el conocimiento per se de cómo funcionan, es importante que aborden estos temas. Y si son a edades más tempranas, mucho mejor, porque cuando este niño ya adquiere estos conocimientos en este momento, pues va a ser una persona que cuando llegue a una preparatoria, una universidad, va a conocer que existen estas leyes, va a conocer cómo ejercer esos derechos y sobre todo va a ayudar a permear en la sociedad pues el conocimiento que está adquiriendo y eso para nosotros es realmente un reto y es justamente tratar de incorporar y aplicar el conocimiento que estamos viendo más allá de solamente las visitas que tenga el sitio. Lo que a nosotros como INAI nos interesa es que se lleve este conocimiento a los profesores, a los padres y justamente que eso se transmita hacia las niñas, niños y adolescentes. Tenemos también secciones que hablan sobre las evaluaciones. Nos interesa que el maestro pueda identificar a lo mejor a través de estos elementos cuáles son puntos donde él debe reforzar y ocupar estos recursos sugeridos para que se pueda reafirmar el conocimiento en aquellos puntos que identifique que hay que reforzar estos conocimientos. Muchas de estas preguntas pues están disponibles para descarga, las pueden implementar a través de diferentes maneras, puede ser que se queden tal cual como evaluaciones escritas en papel o pueden ser que se digitalicen para tener a lo mejor una plataforma de evaluación. Esto ya será a decisión del profesor cómo quiera adoptar estos mecanismos de evaluación, pero nos parece fundamental que se tenga números que nos hablen de realmente cómo está funcionando el conocimiento y cómo se está adquiriendo en los alumnos y sobre todo como INAI nos interesa mucho recibir esa retroalimentación. Si hay comentarios de mejora, si hay elementos que sugieren que sean incorporados, nada nos gustaría más que sea un sitio que vaya creciendo, que se vaya reafirmando en la preferencia de los profesores y los padres incluso, y que vaya creciendo con el tiempo para generar un sitio, pues obviamente que vaya enriqueciendo y siendo aprovechado por las niñas, niños y adolescentes. Tenemos otra sección que habla del Conoce Más, donde conjuntamos guías y trabajos previos del INAI. Muchas de las infografías que nosotros publicamos van dirigidas obviamente para la protección de datos personales y que sean de conocimiento de los padres de familia, los tutores, los maestros, pero a través de este esfuerzo lo que hacemos es integrarlo y decir, en esta sección nosotros consideramos como INAI que puede estar listada aquella información que a ti como profesor,
como padre o tutor te ayude a transmitir el conocimiento específico de protección de datos personales. Hay infografías que son muy vistosas, por ejemplo, tenemos unas que son las que ustedes pueden ver en esta captura que les hice, que habla de los altavoces inteligentes. Ahora hay niños que ya le hablan a los altavoces inteligentes, eso tiene repercusiones obviamente a nivel de privacidad y es importante que como maestro, pues obviamente sepas que existen esas tecnologías, cómo funciona y a lo mejor si tu alumno te pregunta cuáles son los riesgos en el tratamiento de los datos que se están manejando en ese dispositivo, puedas tener por lo menos un conocimiento que puedas tú compartirle de saber cómo funcionan, dónde se tratan esos datos, qué tipos de datos puede tratar, cuáles son los riesgos que existen. Y eso es lo que como autoridad buscamos al momento que generamos estas guías, estas recomendaciones, que sean consultadas por las personas y que obviamente sea un punto que contribuya a mejorar la protección de los datos personales en las niñas, niños y adolescentes. Y vamos buscando justamente esos temas que son tendencias, que pueden ser novedad, que pueden ser muy utilizados. Tenemos, por ejemplo, infografías que nosotros elaboramos de drones, porque vimos que había pues ya más en los adolescentes el uso de este tipo de dispositivos. Entonces era importante nosotros compartirles cuáles eran las repercusiones en tema de protección de datos o privacidad que podría haber en ese uso de dron y que a través de esta información de algo que es novedoso, que es tecnológicamente en tendencia, pues se ayude justamente a generar esa conciencia. Úsalo, pero con responsabilidad. Úsalo en cumplimiento de la ley, porque hay una ley que regula el uso específico de cierto tipo de drones. Entonces, buscamos justamente esos temas que la vanguardia a nosotros nos permita compartir esa información y esas recomendaciones en materia de protección de datos y a través de esto vamos generando ciudadanos conscientes y sobre todo participativos. Mucho de lo que busca el INAI a través de los concursos, de estos eventos que se hacen, es justamente promover la participación, que sientas parte, no solamente que conozcas que existen datos personales, que existen videos en internet, sino ahora a través de este ejercicio de, por ejemplo, del Pleno Niño, compártele a otros niños cómo es la importancia de proteger sus datos en las redes sociales o en cualquier medio que utilicen de internet, porque es importante. Muchas veces ese mismo video que el niño que hizo para participar en el concurso llega a la vida de otro niño, pues puede cambiar y ser relevante porque solamente entre los niños tienen esa comunicación directa y única donde se entienden los mensajes. Entonces, si viene de viva voz de un niño hacia otro niño, puede entenderse mucho más el mensaje que a lo mejor solamente ponerlos en un punto a leer información. A veces lo que buscamos a través de esos concursos es tener esa participación y generar esa conciencia a través de lo que comparten otros niños que pues obviamente tienen ese conocimiento y buscan justamente generar esa concientización en otros y compartirlo. Sin duda, uno de los puntos que nosotros identificamos como autoridad es la importancia de hacer un frente común. En esta cuestión de la protección de los niños, niños y adolescentes, buscamos que se sumen los esfuerzos, ¿no? Generar esa participación para, como autoridad, tener acercamiento con otras autoridades. Hay muchos materiales que generan otras autoridades de gran valor y que estos materiales pues puedan ser consultados y aprovechados, material como el que genera la Guardia Nacional, el IFT, Conducef, por ejemplo, que va muy adultos, pero también tiene por ahí elementos de robo de identidad interesantes. Entonces, todos esos esfuerzos que se están haciendo por las diferentes autoridades, es importante sumarlos y contribuir. Y a través de este sitio que busca ser justamente ese espacio donde nosotros podamos concentrar esa información, esos videos, esas guías que encontramos y aportan valor, pues buscar que a través de esta unión de sinergias institucionales, pues podamos tener justamente integrados en nuestro sitio. También nos interesa mucho la cuestión de llevarlo a la academia. Este sitio pues va a tener un mayor alcance en función de que sea compartido hacia esas entidades y sobre todo que sea adoptado. No solamente es decir, pues tengan una liga, véanla y a ver qué encuentran de novedoso, sino sacar el mayor provecho de cada uno de los contenidos que están ahí y llevarlo a una realidad y a una importancia de que los niños conozcan estos temas. Si nosotros desde pequeños no los concientizamos sobre la importancia de proteger su información personal, pues estamos generando esa cuestión de exposición, de vulnerabilidad en ellos, para que en algún momento cuando sean grandes, pues sean a lo mejor usuarios que no, o que son los que pegan las contraseñas
en los post-its, o que sean de los que no instalan antivirus porque no creen en los virus. Entonces, eso a la larga pues nos va a generar problemas que se van a dimensionar de forma mayor. Recuerden que cada uno de los esfuerzos que nosotros realizamos pues tiene repercusiones en generaciones futuras. Si nosotros desde ahorita les enseñamos estas medidas de protección, por qué deben protegerse y logramos que ellos lo entiendan y lo transmitan, lo que estamos haciendo es un avance en estas nuevas generaciones que van a protegerse ellos, pero van a proteger a las generaciones futuras, y eso nos va a ayudar obviamente a reducir qué tan expuestos puedan estar ante estos nuevos riesgos que vayan surgiendo. En el caso de las amenazas, pues recuerden, no se mantienen estáticas, van cambiando y van mejorando, se van incorporando tecnologías más novedosas. Entonces hay que irlos preparando, y si vamos preparándolos desde un punto inicial, vamos a lograr mucho, porque vamos a poder adaptarlos a lo mejor nada más a los cambios de los nuevos riesgos que se presenten, pero van a tener una base sólida que nos va a ayudar que ese cambio sea mucho más ágil y que estén preparados, ¿no? Y a lo mejor generaciones como ahorita sepan que no tienen que abrir un archivo porque saben a lo mejor cómo funciona un ransomware y que les puede cifrar su información, y a lo mejor de entrada ya saber que tienen que respaldar su información. A ver, aunque sea solo tu tarea de la clase, tienes que respaldarlo. En alguna carpeta, en algún lugar, cada cierto tiempo tienes que hacer un respaldo de esa información. Y a lo mejor no le estoy diciendo, pero lo estoy preparando para que cuando sea un adulto sepa que estas cuestiones electrónicas pueden fallar y él tiene que hacer un respaldo de su información. Entonces son pequeños avances que desde ahorita pues es importante lograr, y sobre todo que todos pueden contribuir. Parecerá como una frase muy romántica, pero la realidad es que todos podemos contribuir a crear una mejor educación digital, porque muchas veces ese conocimiento llega desde casa, llega desde las escuelas, que es justamente hacia donde va dirigido el micrositio de Aprende y Enseña, porque apostamos a identificar que si logramos llegar el conocimiento a ellos, y ellos como la parte de enseñanza, tanto a nivel de casa, tanto a nivel de escuela, logramos llegar a ellos podrán ayudarnos a permear ese conocimiento en las niñas, niños y adolescentes, y con ello vamos a lograr mucho, porque es una ventaja que vamos a tener, porque generaciones desde ahorita van adquiriendo sus conocimientos y van a estar mejor protegidos para evitar obviamente ser víctimas de estos riesgos y estos delitos informáticos. Los invito a que visiten el sitio web. Es un sitio que tiene mucho material, mucho contenido muy valioso que enriquece obviamente mucho de las acciones que el INAI desde diferentes vertientes ha realizado. Si ustedes tuvieran algún comentario, duda o pregunta, pues quedo totalmente a sus órdenes. Ustedes me pueden mandar a mí cualquier comentario o punto que identifiquen de este sitio. La idea es justamente hacer un sitio que vaya evolucionando y que tenga una mejor aportación. Seguramente va a adaptarse a nuevas condiciones. Ahorita estamos visualizando todo este tema de las clases en línea, de todos estos riesgos que existen en las plataformas que se están utilizando. Entonces vamos a ir incorporando nuevos contenidos que vayan haciendo obviamente que este sitio pues siempre se mantenga vivo y siempre se mantenga disponible para estar informando a la sociedad. No sé si hay Miriam, alguna pregunta. muchísimas gracias. Yo quisiera retomar y enfatizar esa línea que dijiste hace unos momentos, de que tenemos que hacer un frente común, y ese frente común nos toca a todos, desde nuestra trinchera como padres de familia, como maestros, como todos, o sea, todos tenemos algo importante que hacer. Hoy, y un poco como Escuelas Ciberseguras también lo ha estado fomentando, el civismo digital y la ciberseguridad, que engloba estos temas de protección de datos personales, ya no son materias pues que pudiéramos añadir si nos queda tiempo, ¿no? Hoy nuestros niños y todos nosotros, nuestra vida está completamente integrada en el mundo virtual y en el mundo físico, y nuestras acciones en el mundo virtual hoy tienen consecuencias en el mundo físico, ¿no? Y eso me parece que es súper importante y relevante mencionar, y que por lo tanto este tipo de aprendizajes pues es para todos. A todos nos sirve y a todos nos previene en distintos momentos. Y sí tenemos una pregunta. Rebeca Aportela nos pregunta, ¿puede usarse este material para alumnos de los siguientes niveles educativos, secundaria y preparatoria? Sí tenemos contenido que va generado como para preparatoria. Este sí todavía abarca secundaria.
tenemos ahí unas diapositivas que con gusto ahorita se las comparto en el chat, que van dirigidas específicamente para ese sector. Digamos, este sitio solo queda niños de sexto y niños de secundaria, aunque tiene muchos conocimientos que pueden servir para preparatoria, pero creo que todavía le faltaría a lo mejor complementar algunos elementos y seguramente va a ir creciendo con el tiempo, ¿no? Porque vamos identificando que ese sector de universitarios y preparatoria también requieren ese apoyo, pero vamos como por etapas, ¿no? Pero sí tenemos por lo menos un material que sí abarca el tema de preparatorias. Muchas gracias, Miriam. Tenemos otra pregunta en donde nos señalan si en caso de que en una institución educativa los profesores, aún después de consultar el material, tuvieran dudas, se pueden dirigir a ustedes. ¿Hay manera incluso de conseguir que alguno de ustedes les dé la sesión a los profesores para asegurarse que todos los conocimientos estén correctos y ellos a su vez puedan transmitírselos a los niños? Sí, claro que sí. O sea, nosotros como autoridad tenemos ese compromiso y con mucho gusto pues les puedo proporcionar un correo, que es mi correo del INAI, es miriam.padilla@inai.org.mx, donde con mucho gusto y estoy a sus órdenes para cualquier comentario o duda sobre este sitio. Muchas gracias. Leo también nos hace un comentario. Buenas tardes, mil gracias. Excelente información para poder compartir y poner en práctica. Así es, Leo. Y bueno, a toda nuestra audiencia recordarle que este webinar se está transmitiendo en las redes sociales de Escuelas Ciberseguras y de Capa 8 y que si quisieran consultarlo más adelante también se encuentra en nuestra biblioteca que pueden consultar directamente desde nuestra página web. Miriam, muchísimas gracias. Es un placer como siempre tenerte. Sabes que tanto tú como el INAI tienen las puertas abiertas en nuestro foro. Cuando tengan más material o quieran anunciar algo más, con mucho gusto. Me parece que la labor que están haciendo de verdad es de aplaudirse y me parece que son de las instituciones que más labor están haciendo por de verdad educarnos a todos. Muchísimas gracias, Miriam. Muchas gracias, Ana Ceci, por la invitación. La verdad es un gusto para mí. Seguimos nosotros desde INAI trabajando en, pues obviamente, promover esta protección de datos personales desde todas las aristas, tanto la parte de responsables, el sector público y privado, como esta cuestión de los titulares, que también vamos como trabajando en diferentes puntos y creo que es apostarle realmente a nuestro propio futuro para llevar este tema a un mejor grado de concientización. Te agradezco muchísimo la invitación y el espacio de Escuela Cibersegura. No, al contrario, muchísimas gracias. Y a todos nuestros participantes, los invito a que nos acompañen dentro de 15 días en el webinar en donde estaremos platicando sobre la norma mexicana, escuelas responsables en el uso de Internet. Gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Hasta luego.